Buenas noches. Un saludo para toda la gente que está aquí presencialmente, también para la gente que se está conectando o ya está conectada a través de la transmisión en Facebook. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Casa Cultural La Ilimitada. Este es un espacio para el arte, para el pensamiento político, un espacio antimilitarista, un espacio que quiere promover el pensamiento crítico en tiempos donde eso está muy en crisis, donde las voces disidentes, disonantes son, digamos, muy mal vistas. Y, y bueno, también este es un espacio para el arte, para la creación, para el encuentro de mujeres, diversidad y disidencias y personas en general que celebren igual que nosotras las existencias precisamente de la diversidad, las disidencias y las mujeres. Nosotras durante el año queremos hacer una serie de conversatorios, ¿verdad? Iniciamos el 2025 con la compañera Adriana Guzmán, esta cosa que queremos se haga de verdad costumbre por lo menos una vez al mes. Así vamos a empezar modestamente pensando una vez al mes. Así que nos alegra un montón iniciar el 2025 con la palabra de una compañera, Aymara. Yo quiero presentarla, Adriana Guzmán. Quiero definirla como en las palabras que yo encontré por ahí, que digamos la definen, ¿verdad? Adriana Guzmán es una compañera Aymara, es una compañera feminista, comunitaria, antipatriarcal. Adriana Guzmán es lesbiana, es una caminadora, es una escritora. Ella camina para escribir y también es una educadora popular. Es una luchadora para que vivamos bien, porque ella dice que hasta ahora hemos vivido muy mal. Ella hace parte de los feminismos comunitarios antipatriarcales y también de las feministas de la Via Yala. Cuando escuchamos a Adriana Guzmán hablar, las palabras que nos resuenan son comunidad, autonomía, desobediencia a la imposición heterosexual, dejar de asumir el tiempo como una cosa lineal, recuperar la memoria, pensar que la vida es una escuela de formación política y que además necesitamos descolonizar los feminismos y dejar de pensar desde, yo no entiendo ni mi letra, imagínense, de parámetros del feminismo eurocéntrico. Entonces, Adriana nos propone que no hagamos un ejercicio donde ella nos da una charla magistral, sino donde tengamos un espacio de conversación, donde también nosotras, que sabemos en el país en el que vivimos y las necesidades que tenemos de pensar esto, de que hay feminismos que son funcionales al Estado, a la academia, a las instituciones, a la vida, también hay otros feminismos, esos feminismos otros que decimos nosotras, ¿verdad? Que precisamente no quieren acomodarse, ¿verdad? Desde la funcionalidad a esta institucionalidad del Estado, en todas sus formas que se exprese. Entonces, no sé, yo tengo una forma de presentar Honduras, no sé si quieren contarle a Adriana a quiénes, de qué Honduras, sobre qué Honduras vamos a hablar, ¿verdad? O quieren, ¿verdad? Simplemente comenzar a lanzarle otro tipo de preguntas, digamos, más abiertas, más en general sobre esto, sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Gracias, Adriana, bienvenida y bienvenida a tu palabra. Aski aruma kipanaya, culiacanacas, gilatanacas,
Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a la ilimitada por romper los límites justamente que nos ponen del silenciamiento, de la paralización. Una ya no sabe si es por frustración o es por el individualismo, es por la confusión política, pero lo cierto es que hay una paralización de las organizaciones sociales, de las propias personas, de los discursos políticos, así que yo muy agradecida de poder estar aquí con ustedes en este desafío, en esta responsabilidad de tomar la palabra una vez al mes, de que puedan juntarse en estas discusiones en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Yo estoy aquí por un gran amor a Honduras, a sus luchas, porque para nosotras en todas las luchas que hemos tenido ha sido importante su camino, todas las experiencias que nos han compartido del 2009, del golpe y de las resistencias, a nosotras nos han servido. Y por esa responsabilidad creo que tenemos que compartir las luchas que hemos hecho, los aprendizajes, los errores y los dolores, para seguir caminando, para seguir alimentando eso que le llaman esperanza, eso que le llamamos pues la fuerza para seguir negándonos a vivir en un mundo injusto, en un mundo con violencia, en un mundo con opresiones, en un mundo con deportaciones, en un mundo así, con imperios y con pueblos que quieren estos imperios someter. Así que muchas gracias, hermanas de la ilimitada. Yo les comparto desde aquí, desde Bolivia, aquí estas hojitas de coca para que nos acompañe esta noche la sabiduría en la palabra, para que podamos aportarnos entre pueblos, ¿no? Como decimos siempre, solo el pueblo salva al pueblo. Aquí es como hablando que nos vamos a poder organizar. Gracias, hermanas. Decirle también a la gente que no vamos a hacer esto de las preguntas al final, sino que van a ir saliendo en el camino, ¿verdad? Pero también las personas que están conectadas por Facebook y quieren ir reaccionando, Yanis va a estar ahí pendiente de esas reacciones, ¿verdad? Para que vayamos compartiéndolas con Adriana y con el resto de la gente que está acá. Si alguien quiere iniciar, dígame. Y si no, pues provoco yo y sigue el resto. Provoco yo. ¿Te fijas, Adriana, cómo son estas compas? ¿Ah? Bueno, yo quiero decir así rapidito de Honduras, pues que estamos viviendo bajo estado de excepción. El 2022 en diciembre fue el primer decreto en Consejo de Seguridad. Y estamos ahorita bajo la renovación que dura hasta el 19 de febrero, en esta última renovación. O sea, ¿cuántos años ya, verdad? Renovando un estado de excepción. Supuestamente para combatir la criminalidad. Cosa que no deja de pasar, obviamente, ¿no? Pero no se convencen de que no funciona. También en una Honduras donde el primer mes ya son más de 20 femicidios, los que van, ¿verdad?, en un mes, donde también hay una situación muy delicada con el tema, pues del tema agrario, el tema de la tenencia de la tierra. Recientemente, el 22 de enero, fue desalojada la comunidad de Agua Blanca Sur, ¿verdad?, organizada en los campesinos sin tierra en esa zona, en un desalojo sumamente violento desde la policía y empleados de Azunosa, que es la empresa azucarera que no quiere respetar, ¿no?, a comunidades que por años han reocupado esas tierras. Decir también que el 27 de enero hubo también un ataque armado a una comunidad campesina que se llama Trambío, ¿verdad?, que es una comunidad además que ha venido haciendo un ejercicio de recuperación de la tierra y de economía autónoma, que significa algo importante para el Bajo Aguán, que es una zona con data muy larga de lucha, ¿verdad?, por justicia por la tierra. Y se sabe que fue un grupo armado, Los Cachos, que está financiado y sostenido desde la familia Facusé,
la empresa Dinant, que opera en esa zona, está completamente vinculada a las otras cosas por las que fue asesinado el compañero Juan López, ¿verdad? Y por lo que se sigue luchando, ¿verdad? Desde el Comité de Defensa de los Bienes Comunes en esa zona, ¿verdad? Para que no siga este proyecto minero, la peletizadora y también una generadora de energía con petcoque, ¿verdad? Que es el desperdicio del petróleo. Con un movimiento feminista institucional que se moviliza alrededor de la aprobación de leyes, ¿verdad? Una ley alerta morada que se llama, otra ley que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la ley de prevención de violencia política hacia las mujeres. Esas, digamos, son como las tres grandes consignas del movimiento feminista institucional y que también en la movilización del 25 de enero reciente, ¿verdad? Porque aquí en Honduras se conmemora la lucha sufragista, 70 años de haber pues conquistado el derecho a votar y a que nos voten. Lo que sí han logrado es votar, no creo yo, después de 70 años. Y pues digamos que las compañeras colocan como avances una conquista que fue del movimiento, ¿verdad? Y es la despenalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Por otra parte, las compañeras del feminismo institucional colocan la línea 114, que es para la denuncia de violencia doméstica, como un avance. Y Credimujer, que lo que ha significado es endeudar a 3.000 mujeres en 3 años, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Y ese es para mí como el panorama con el que hay que partir, ¿verdad? Para hablar de Honduras. Y ligado obviamente a nuestra escasa agenda. Y el movimiento autónomo para decir, o sea, o el movimiento que no queremos, digamos, acercarnos a la institucionalidad, que además el 80% por lo menos, diría yo, de las compañeras que antes estaban del lado del movimiento institucional feminista o del movimiento autónomo, pues son compañeras que trabajan dentro del Estado, pues muchas en puestos, digamos, muchas que son simplemente pues empleadas, ¿no? Empleadas del gobierno y sus instituciones, y muchas otras que pues tienen cargos, ¿verdad? De toma de decisiones, ¿no? Ese panorama pinto yo, no sé si alguien quiere quitar, poner, debatir. Hagámoslo, compa. Adriana es una compañera del alma, una compañera que si desaprovechamos platicar con ella ahorita y contarle, no nos va a volver a dar otro conversatorio. No es cierto. Y bueno, yo creo que como sumando a lo que Carla ya decía, hay una situación, bueno, muchas situaciones también que son preocupantes, pero que una que particularmente me preocupa a mí y a muchas personas es que en el marco de, digamos, de gobierno posterior a una narcodictadura, que ya no es tan nuevo gobierno, ¿no? Eso fue en el 2022, ¿no? Que se asumió. Pero venimos saliendo, o sea, venimos saliendo de una narcodictadura de 12 años, cuando pues ahí en ese momento habían, no sé, algunas personas hablaban de esperanza, etcétera. Sin embargo, lo que ha pasado, lo que yo creo que ha pasado, es un debilitamiento del movimiento social y mucha, o por lo menos los primeros años, mucha esperanza en la institucionalidad. Y el tiempo nos ha dicho que no, que por ahí no iba la esperanza, porque no ha cambiado demasiado. Y entonces hay un sentimiento como muy, no sé si el resto lo siente, pero yo sí lo siento, como un sentimiento de tristeza, porque de repente venís de una narcodictadura de 12 años posterior a un golpe de Estado y de repente pensás que puede haber una cierta esperanza
o no sé, ¿verdad? Como pequeñas luces y te das cuenta que no es cierto porque nunca dejó de pasar cosas que pasaban durante la narcodictadura. Y sí, o sea, lo que sí se siente mucho, o al menos yo siento, es como un sentimiento como de pérdida, más que de esperanza, sino de pérdida de tejido social, de pérdida de este entramado del movimiento social y más bien división interna. Eso es lo que yo siento, no sé si el resto siente similar. ¿Alguien quiere decir? No, no, yo escucho bien. Yo escuché bien. Pensé que se cortaba lo mío, pero estoy escuchando bien. A mí me gustaría también como agregar esta lista de cosas que es algo que, bueno, personalmente también he venido sintiendo y más allá, o sea, ya de por sí, para mí me resulta bien doloroso escuchar un feminismo institucional, ¿no? Pero también es como todo el desapego de una secretaría de asuntos de la mujer que ha venido, que se ha deslindado completamente de todo, del movimiento feminista como tal, y más bien lo que yo siento es como una constante lucha entre la secretaría y que esas son las compas del movimiento, ¿no? Y que las feministas institucionales también han sostenido el poder específicamente de la secretaria de ser mujer, de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, y ha sido sumamente grave, al menos yo sí lo he sentido, porque más allá también de promover y de apropiarse de repente iniciativas que ni siquiera han salido de esa secretaría, existe este desapego más por, no sé si por protagonismo, pero que pues es evidente que también como toda, toda esta narrativa que se ha instaurado, pues se ha reflejado también en la situación actual de las mujeres. Por allá. Gracias. Bueno, también a todos los comentarios brillantes que han compartido por acá y, bueno, brillantes me atrevería a decir, porque solo me gustaría sumar que en el marco de este año, que es un año electoral, ¿verdad? Y pensar en todas las posibilidades y en todos los escenarios de quién podría ganar, quién no podría ganar, pero dentro de toda esta discusión de quién gana, quién pierde, que al final creo que estos sujetos nunca ganan, nunca terminan realmente perdiendo, ¿verdad? Porque siempre hay una cuota política que sea como sea la ganan y permanece junto a ellos, ¿verdad? Pensar que nuestros derechos y los pocos derechos en torno al derecho al decidir están en tela de juego, porque siempre los derechos reproductivos de nosotras, de nosotres, siempre son usados o vistos como monedas de cambio. Entonces, si gana este partido, si gana este otro partido, pensar como que la PAE, por ejemplo, puede no ser una realidad. Y a mí me aterra mucho pensar eso, pero también desde pensar que dentro de todas estas posibilidades, que no solamente parten de lecturas políticas del país, sino que también lecturas políticas que se están dando en la región, en el mundo, con el avance de esta serie de narrativas que nos deshumanizan a nosotras, a nosotres, qué narrativas esperanzadoras podemos desde lo comunitario, porque sabemos que desde lo institucional no va a salir, qué narrativas esperanzadoras podemos plantearnos, ¿verdad? Porque mucho de esto, de la ruptura del tejido social, que parte de la violencia, que parte de las violencias que atraviesan el territorio, y no solamente el territorio como tal, sino el territorio de nosotras, también nuestras cuerpos,
y que también se rompen con todo eso de la migración y pensar en estas narrativas de estas migraciones forzadas y que ahora también mucho de este juego de la geopolítica, de no saber qué va a pasar con estas personas que a pesar de estos discursos xenofóbicos, que a pesar de estos discursos de odio y estas medidas que no solamente no se quedan solamente en discursos, sino que se quedan en políticas, se quedan en acciones que toman estos países, ¿verdad? Cómo reconstruimos también esto. Y mucho de esa reconstrucción tiene que ver con los discursos esperanzadores y no solamente con los discursos, sino con las acciones comunitarias. Adriana, yo creo que pasamos a vos para luego continuar. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, hermanas, hermanes. Gracias además por la confianza, por compartir todo ese análisis. Y yo creo que estamos más o menos en el mismo lugar, aunque a veces siempre parece que nuestro territorio está peor, pero creo que en todo la Via Yala más o menos esas son las condiciones en las que estamos, ¿no? La situación en la que estamos. Entonces, a partir de lo que ustedes han dicho, yo quiero compartirles nuestras reflexiones sobre esto de un feminismo institucional y otros feminismos en este contexto que ustedes están mencionando, ¿no? Lo que pasa con los feminismos, por supuesto que tiene que ver con todo el contexto político, económico de la región, ¿no? Y yo creo que hay algo que hay que decir para partir, es el gran vacío que hay de la autocrítica de los gobiernos que se han llamado progresistas, que durante décadas, más de una década, el caso de Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, con todas las discusiones y diferencias que podemos tener, no ha habido un mínimo de autocrítica como para que otros pueblos puedan pensar después, bueno, vienen elecciones, puede ser una mujer, puede ser un indígena, pero ya hemos visto estas cosas que han pasado, entonces vamos a no sé, caminar ahí, pero con cuidado. No vamos a poner ahí todos nuestros sueños. Yo creo que eso no ha habido, ¿no? Y no es necesariamente responsabilidad de los feminismos. Para mí es fundamentalmente responsabilidad de las izquierdas, responsabilidad de los partidos que se han planteado como gobiernos, que han articulado con los movimientos sociales, que han en muchos sentidos instrumentalizado todas las luchas. No es que hoy solamente se ha instrumentalizado el feminismo, ya han instrumentalizado a la izquierda, instrumentalizaron la educación popular, la idea de revolución. Hace 15 años todos los procesos eran revolucionarios, ¿no? En la región todos estaban haciendo la revolución, en el caso de Bolivia, la revolución democrática cultural, en el caso de Brasil, la revolución de las y de los trabajadores. Entonces, yo creo que una primera cosa que hay que hacer es asumir que hay ese vacío, porque ese vacío duele también, ¿no? No es solamente que la desesperanza apareció en los últimos 5 años, sino que no ha habido respuesta. Y no solo que no ha habido respuesta, sino que no hay permiso de hablar. No podemos criticar esos procesos, porque la amenaza es que siempre puede ser peor, ¿no? Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de reflexionar, de hacer este proceso conjunto más allá de las fronteras, ¿no? De cuáles han sido las limitaciones en Brasil, en Bolivia, cuáles siguen siendo las alianzas que muestran estos gobiernos progresistas ya en su fase, en su peor fase más crítica de derechización, como dice, alianza para mostrar procesos como Honduras o como Nicaragua, como otros, como parte de una región que sigue siendo revolucionaria, que sigue siendo de izquierda, lo cual es una mentira, pues, ¿no? Ya no existen esos procesos, y no porque hayamos cerrado, sino porque quienes han estado en el gobierno han decidido que no existan. Han decidido mantener un sistema capitalista, han decidido seguir un modelo extractivista, han decidido renunciar a la revolución que seguramente en su juventud, en su servicio revolucionario obligatorio, han gritado y han cantado y han decidido renunciar a eso desde el Estado, ¿no? Entonces, en ese contexto,
es que se fortalece o surge con gran fuerza, yo creo, los feminismos, estos otros feminismos, la fuerza de organización de las mujeres en las calles, surge por la necesidad, ¿no? Por la necesidad de que esos mismos gobiernos llamados progresistas no han podido solucionar la crisis económica, el desempleo, el problema de la tierra, la violencia, ¿no? Y por eso hemos salido a las calles, ¿no? Y nos hemos organizado en las calles y de ahí la fuerza, yo creo, del movimiento feminista, ¿no? Estoy pensando, no sé, no hay mucho tiempo, hace unos 10 años, tal vez un poquito más, 12 años. Bueno, en el golpe allá en Honduras ya había voces feministas que empezamos a escuchar en la región, ¿no? Bueno, el feminismo institucional tiene muchos más años, pero digo, este otro feminismo desde las calles, los territorios, los barrios, desde los pañuelos que pueden encontrarse en muchos lugares, ¿no? Entonces, la fuerza del movimiento feminista, de la salida del movimiento feminista a la calle, tiene que ver con la profundización de ese sistema en plenos gobiernos progresistas, con la profundización de la crisis, con la profundización del extractivismo, con el asesinato de nuestras hermanas, hermanos, el genocidio que se mantiene a quienes están en las comunidades, a quienes empiezan a exigir la defensa del agua, de la tierra, ¿no? Entonces, parte del sistema, yo creo que parte del aprendizaje que ha tenido el sistema de apropiarse, por ejemplo, de la educación popular y de todo el discurso de izquierda, de clase y de revolución, ese aprendizaje lo han aplicado con los feminismos, ¿no? No conozco bien qué ha pasado en Honduras, pero en la región muchas y muchos educadores populares han terminado en el Estado, en el Banco Mundial, en el BID o en sus ONGs, recibiendo muchísimos miles de dólares para desarmar la revolución que estaban intentando armar. Y eso mismo es lo que los gobiernos han aprendido, yo creo, los partidos, el sistema mismo, ¿no? El poder, para hacer con el movimiento feminista, ¿no? Entonces, yo no sé si esta discusión se ha dado profundamente frente a la educación popular y a las izquierdas, no sé, hace 15 años, ¿no? Lo que yo recuerdo es que no, que hemos tenido miedo de decir que la educación popular se había vuelto funcional al sistema, que ya no estábamos hablando de ninguna clase ni revolución, sino que estábamos haciendo cosas supuestamente participativas para el municipio, participativas para el Estado, participativas para aprobar las leyes, las políticas de estados liberales, de estados extractivistas, patriarcales, ¿no? Y no se reformó esa educación, no se volvió a pensar esa educación popular, ¿no? Entonces, sí creo que es importante hoy hacer esta discusión, aunque es dolorosa, desde los feminismos, ¿no? Hay un feminismo que es funcional al sistema. Primero porque desde cómo hemos incorporado el feminismo en Abya Yala, ese feminismo institucional, como decían, de los derechos, del empoderamiento, todo tiene que ver con la mujer y todo tiene que ver con la violencia, y nosotras no teníamos que discutir de la economía, la ley de tierra, sino los 3 grandes proyectos que ha mencionado la Carla. Eso pasaba desde hace 20, 30 años, ¿no? Y ese es el feminismo, o más bien lo que decíamos, la tecnocracia de género, que después cómodamente ha decidido llamarse feminismo, ¿no? Porque esa institucionalidad no se llamaba feminista, se llamaban las ONGs de género, las ONGs de mujeres, las ONGs de la equidad, de la igualdad, ¿no? En un mundo de desigualdades. Una gran mentira que nos han vendido, ¿no? La equidad, la igualdad, que se sigue repitiendo hasta hoy. ¿Cómo? ¿Cómo si nos matan? ¿No? ¿Cómo si destruyen el territorio? ¿Para qué? ¿Para qué seríamos iguales, digamos, si están destruyendo el planeta en nombre de la supuesta igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha habido siempre este feminismo institucional, que por supuesto además era eurocéntrico, individualista, ¿no? Que se resolvía con leyes, la ley de las mujeres. Ahí están las leyes contra la violencia hacia las mujeres. Y el feminicidio que crece en toda Abya Yala, ¿no? Unas leyes mentirosas, pues, ¿no? Que se llaman, en el caso de Bolivia es la ley
integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Justamente hoy me preguntaban, ¿qué le cambiarías a la ley? ¿Qué reformarías? Yo decía el nombre, porque es una ley que miente. Este Estado no le garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, es una ley mentirosa, que además nos confronta en la discusión de si solo a las mujeres y por qué no a los hombres y los cuerpos plurales y no sé qué. Un Estado que miente, ¿no? En todas sus normativas, porque eso es el Estado, ¿no? Entonces, este feminismo que ya era colonial, liberal, porque hablaba solo de derechos, porque estaba alineado a las políticas del Banco Mundial, a las Naciones Unidas, ¿no? Y no solo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino esos premios que dan a los defensores de los territorios, ¿no? Hay defensores que arriesgan la vida, que los ponen a concursar y les dan un premio. Yo sé que a la Berta también le han dado un premio, pero yo digo, es una doble moral de estos organismos internacionales. Con un brazo te premian y con el otro te matan, ¿no? Entonces, ese es el feminismo institucional que había siempre, es un feminismo colonial, ¿no? Que vive de esa desigualdad. Entonces, por supuesto, nunca iba a atentar contra esa desigualdad. No le importa que las mujeres indígenas empobrecidas, las mujeres negras estén tomando decisiones en el Estado. Le importa que estén de adorno, le importa que hayamos complementado la foto, pero que la política siga siendo capitalista, patriarcal, colonial, ¿no? Este feminismo no ha desaparecido, ese feminismo se ha mimetizado, ese feminismo ha seguido en sus instituciones, ha seguido captando recursos, ha seguido dentro de los partidos políticos y además lo peor es que se ha venido a las marchas con nosotras, se ha puesto pañuelos, ha empezado a discutir, ha llegado un momento en el que una ya no sabía bien en qué estábamos, ha llegado un momento en el que realmente pensábamos que todas estábamos unidas frente a lo mismo y no era así. No ha sido así. Eso yo creo que ha pasado en todos los territorios, ¿no? Y estos otros feminismos que nos hemos ido organizando por la necesidad de hablar de otras cosas, por la necesidad de decir, aquí a nosotros la igualdad, la equidad no nos sirve si destruyen el territorio, no nos sirve si nos siguen matando. El propio discurso que ha venido desde los pueblos indígenas, originarios, campesinos, en el caso de Bolivia, el vivir bien, nosotras hemos sido las primeras en decir, no se puede vivir bien si a las mujeres nos matan, no se puede vivir bien si a las mujeres nos violan, ¿no? ¿En qué parte de la revolución está, pues, acabar con los feminicidios, acabar con la violencia, ¿no? Entonces, estos otros feminismos han surgido por esa necesidad de acabar con el patriarcado, de enfrentar el extractivismo, de nombrar la explotación, de nombrar la instrumentalización de nuestras luchas, de decir que no somos solo un pañuelo, por más importante que sea el pañuelo, ni somos solo una marcha, que necesitamos vivir bien todos los días, que necesitamos que realmente ese Estado responda, ¿no? Yo creo que esa ha sido una primera fase de estos otros feminismos. Y frente a este feminismo que ha seguido mimetizándose, instrumentalizando y que hoy está bien posicionado, yo diría que todos los gobiernos, ¿no? En todos los gobiernos hay diputadas mujeres, todas se asumen feministas, ¿no? La propia presidenta de México, ya el hecho de ser mujer se instrumentaliza, ¿no? El sistema y una concepción machista de la sociedad, porque es machista decir, bueno, porque es mujer todo va a estar mejor, no es cierto, ¿no? Responde a un partido, responde a un sistema. Ahí está la respuesta que ha dado al mismo Trump, ¿no? Ningún Estado, todos han dicho queremos que lleguen dignamente, pero ninguno ha dicho ¿por qué los deportan? O sea, ¿quién se cree dueño del mundo para decidir qué se hace o qué no se hace, ¿no? Esas son las limitaciones, pues, de los Estados, ¿no? Entonces, este feminismo ha ido cambiando de forma y hoy está muy fuerte dentro de los Estados, y eso yo creo que hay que verlo, porque nos fragmenta las organizaciones sociales, porque son las mismas compañeras que estaban en la calle o que estaban en la organización o que nos encontrábamos en, no sé, pues en la ilimitada y que ahora están en el Estado.
Y que no solo que nos dicen que no se puede hacer esto, sino que ya ni siquiera nos miran, ni siquiera nos responden, porque esto tiene sus fases. En la primera se reúnen con nosotras y nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? En la segunda nos dicen que no se puede y en la tercera ya ni nos hablan. En la cuarta ya nos dicen que somos las conflictivas, que no nos conformamos con nada, ¿no? Que ya están queriendo sacar la ley de la pastilla de emergencia. O sea, eso es nada. ¿Por qué tenemos que conformarnos siempre con lo menos, ¿no? Con el proyecto mínimo? Y esto lo digo no porque sé que pasa en Honduras, pero así ha pasado en Bolivia. Y lo más difícil para nosotras ha sido perder a esas compañeras. Yo creo que ahí está la habilidad del sistema, ¿no? Así rompe el movimiento social. Porque no solo es que se fragmenta, sino que se lleva a compañeras que son valiosas en su creatividad, en su capacidad de convocatoria, en su experiencia, en su conocimiento, en su compromiso, ¿no? Entonces eso pone a muchas en la disyuntiva de, bueno, pero es una gran compañera, yo no la voy a criticar, entonces mejor no digo nada. Y las otras dicen, bueno, y si no dices nada, entonces ¿de qué lado estás? Y así se fragmenta el movimiento social. Esa habilidad ha tenido el sistema de cooptar a hermanas, hermanos, compañeros, en estos procesos que se han llamado progresistas, ¿no? Ahí los hemos perdido. Era mejor, yo digo, que muchos se queden en la calle, porque ahí hubiéramos tenido más fuerza. Pero bueno, el Estado, como nos ha pasado en Bolivia, se ha planteado que las organizaciones, la izquierda plantea esto y no ha hecho autocrítica de eso. La izquierda toma el poder, ¿no? Cuando el poder siempre te toma, ¿no? Una no toma el poder te toma, se ha tomado a las organizaciones, se ha tomado a las compañeras, compañeros, se los ha comido, se han desaparecido en el Estado, pero lo peor es que se ha comido con ellas y con ellos nuestros sueños. Entonces nos queda la frustración, la contradicción, la desesperanza, y rearmarse después de eso es difícil, pero yo creo que es necesario, ¿no? Y por eso a mí me enoja mucho, me duele que no haya autocrítica de estos procesos, de estos gobiernos progresistas que nos pueda pues alimentar y servir como aprendizajes a otros pueblos, ¿no? Entonces, de todas formas, podemos recuperar, pues mirar y recuperar los aprendizajes que podamos, ¿no? De esta instrumentalización de la izquierda que se ha hecho en los años 80, 90, 2000, creo que las feministas, quienes estamos caminando el feminismo, tenemos que aprender, ¿no? No podemos seguir en una discusión de que los feminismos somos plurales, ¿no? Una cosa es ser plurales, otra cosa es ser patriarcales. Y hay feminismos que le están jugando al patriarcado. Hay feminismos que nos siguen vendiendo el cuento de que el Estado va a responder, de que no podemos protestarle a nuestras compañeras, de que podría ser peor, ¿no? Que sea peor entonces, digo, porque yo prefiero mirar a un fascista enfrente que mirar a nuestras hermanas, compañeras, haciendo algo muy parecido a lo que hacen los fascistas. Entonces yo creo que esas son decisiones dentro de las organizaciones sociales que hay que dárselas, ¿no? Pero lo que no es posible es seguir legitimando el feminismo como si todo el feminismo quisiera acabar con el patriarcado, como si de por sí los feminismos fueran parte de las luchas, digamos. No, eso no es posible. Primero porque los ha instrumentalizado el Estado, los han instrumentalizado los partidos, ¿no? Y entonces tenemos que votar por la diputada porque es mujer, o por la senadora porque es lesbiana, o porque es trans, o porque representa a una diversidad, no sé, toda esa instrumentalización que se ha hecho, ¿no? Y también porque más allá del Estado, yo creo que hay que mirar lo que está haciendo la cooperación internacional con los feminismos, ¿no? Cada vez yo veo más organizaciones sociales que nos encontramos en las calles, en las marchas, que dicen, ahora haremos un podcast. Y digo, ya las perdimos. No porque esté en contra de los podcasts, pero se pierden haciendo eso. No las volvemos a ver en la calle. Y la verdad es que suena muy bonita su voz y todo en el podcast, pero nosotras donde se hace el tejido social es en la calle, es en el territorio, es en la lucha, ¿no? Pueden ayudar las redes, los podcasts y los videos y todo, pero ahí no se siente la energía, ahí no se siente el dolor, ahí no se hace el tejido, pues, ¿no? Es como tratar de tejer virtualmente, no se puede, esto se teje
se teje con las manos y mirándonos y hablando. Entonces, yo creo que hay que mirar también lo que está haciendo la cooperación internacional, ¿no? Cada vez hay más plata para el feminismo, pero para que el feminismo se ocupe de cosas que no sean acabar con el patriarcado, de que se ocupe de hacer cosas creativas, performáticas, artísticas, ¿no? Sin atacar al arte, pero para que estemos en otras cosas no cuestionando los estados, o para que estemos en la participación política que no nos sirve de nada porque las decisiones las siguen tomando los partidos, que no solamente son de hombres, sino son de hombres y mujeres funcionales al sistema, ¿no? Que acuerdan, se sientan con la banca, que renuevan los contratos, que no les importa acabar con los grupos de narcos, con la trata y tráfico, ¿no? Que lo que les interesa es mantener sus privilegios, incluso viniendo de las propias izquierdas y feminismos, ¿no? Creo que esa denuncia hay que hacerla porque el feminismo nunca fue un club de amigas. Así como en las izquierdas se denunciaron los socialistas a los maoístas y todo, es como que ellos sí podían hacerlo y nosotras no. Las feministas no podemos atacarnos ni cuestionarnos porque si hubiéramos sido un grupo de amigas, no. Es un movimiento político y dentro de eso hay quienes son funcionales al sistema. Ya hay que denunciarlo por más que eso duela, porque eso también va a hacer que tengamos lo que llaman un espíritu de cuerpo, que podamos saber quiénes estamos más o menos en lo mismo y por dónde vamos a ir, ¿no? Eso para empezar, hermanas, compañeras, creo que en nuestra experiencia, plantear esas denuncias a los feminismos funcionales nos ha costado mucho, ¿no? Mismo cuestionar hoy a la presidenta de México, cuestionar a hermanas que aquí han sido autoridades, nos ha costado exclusión en muchos momentos, pero después con el tiempo también la sabiduría, la reflexión han hecho, bueno, estábamos en lo correcto, no es el Estado la vía, no es el gobierno la vía, ni siquiera pueden garantizar que a quienes deportan lleguen con dignidad a sus territorios, ni siquiera pueden garantizar, en la pandemia no han podido garantizar medicinas, no pueden garantizar lo mínimo con lo que se comprometen. Es decir, es indignante, ¿no? Es indignante apostarle a procesos así. Para nosotras es indignante haber puesto toda nuestra fuerza, nuestra historia en gobiernos que cada vez se van transformando en lo mismo, pues, que la derecha, ¿no? Gobiernos extractivistas, explotadores, ¿no? Que además nos cuentan que siempre que estamos bien, mejor que otros países, que en otros países hay más crímenes, que hay más muertes, ¿no? Como si eso fuera un consuelo para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, poder alimentarnos de estos feminismos otros, poder hablar de lo comunitario, yo creo que hoy es el tiempo, es la única forma que yo encuentro. Hoy yo me preguntaban, van a hablar de la esperanza, ¿yo qué voy a decir? Porque ni yo tengo esperanza en este momento. Para nosotras también hay frustración, dolor. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Cómo encontramos esa esperanza, no? Como si todos los procesos, los movimientos, ¿cómo? En un momento tan crítico, ¿no? En un momento tan crítico siempre pueden ser peor de lo que nos imaginamos. Los gobiernos, Trump sabíamos que iba a ser terrible, pero para mí es peor de lo que me he imaginado. Entonces yo decía, capaz tenemos que dejar de imaginarnos qué van a hacer y concentrarnos en lo que podemos hacer. Capaz tenemos que dejar de imaginarnos qué va a pasar en las elecciones. Aquí también en Bolivia hay elecciones. Y concentrarnos en, nosotras podemos controlar las elecciones, vamos a definir realmente esas elecciones, o las van a definir las redes, los acuerdos que hagan entre políticos, toda la tranza que hacen y que finalmente si no les gusta dan un golpe de Estado y ya está. O sea que para qué hicimos ni siquiera las elecciones, para qué fuimos a votar. Entonces nos concentramos en esas discusiones electorales o nos organizamos a alguienes que debatan ahí y otras que vayamos recuperando la organización territorial. El poder encontrarnos, el poder reunirnos, el saber que estamos, esa es para mí parte de recuperar la esperanza, ¿no? Poder vernos y saber que nos interesa discutir cómo le hacemos para no quedarnos en este mundo de injusticias que se están replicando hoy. Eso yo digo para empezar, hermanas, hermanos. Fíjate, Adriana, que aquí por los comentarios también están haciéndose los mismos cuestionamientos.
Desde aquí la gente piensa, ¿verdad?, de que está secuestrado el feminismo por los partidos políticos. Y te quiero compartir una reflexión y una pregunta que nos hace nuestra compañera Rebeca Girón. Y dice: a mí que se me vienen muchas preguntas en realidad en esta política que desde las ciudades se considera que se reduce a lo electoral. ¿Por qué tenemos que votar por lo menos corrupto? ¿Por qué tenemos que votar por lo menos peor dentro de toda una estructura de violencia sistemática desde el Estado y su gobierno? ¿Por qué votamos por estas estructuras? ¿Cómo desmontamos esa creencia que tenemos de sujetarnos a formas menos autoritarias y sutilmente menos violentas, ¿no? Dice que una compañera le dijo la vez pasada que las comunidades todos los días se enfrentan al despojo de la vida en todo el sentido de la palabra. Y hay otras expresiones políticas que hoy, como la cooperativa Tranvió, lo que hace ver más evidentemente, pero eso está pasando desde hace años, o sea, es histórico. Y no me refiero a una forma de política, que una forma de política es mejor que la otra, ¿no? Sino que siente y piensa que la construcción de la política que se desmarca de lo institucional, de lo partidario, de lo gubernamental, es realmente lo que sostiene la vida, y no es por romantizar. Pero ya lo preguntaba una feminista descolonial, ¿cómo llegamos a ser las feministas que somos? Sí. ¿Cómo llegamos a votar por el menos peor? ¿Cómo llegamos a conformarnos con lo mínimo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con toda la colonización, que en muchos procesos no se discute, ¿no? En muchos procesos políticos se habla del capitalismo, del extractivismo, pero no de lo que ha significado la colonización. Es decir, tener un patrón, un terrateniente, que me viola pero no me mata, que nos viola y nos explota pero nos deja cultivar la tierra. Esos son 500 años que nos han acostumbrado a conformarnos con lo mínimo, ¿no? Y muchas como mujeres, bueno, me pega pero no toma, o toma pero no me pega. Entonces es un proyecto colonial esto de agachar la cabeza y conformarnos con lo mínimo. Yo no sé si en algún momento en algún país han habido elecciones donde haya 5 candidatos donde escoger, de proyectos revolucionarios, de propuestas magníficas. Siempre ha sido lo menos peor. Siempre hemos tenido que escoger lo menos peor, ¿no? La democracia es lo único que nos ha ofrecido. Incluso saliendo de la dictadura, había que escoger a cualquiera para salir de la dictadura. Después había que escoger a cualquiera, o al menos neoliberal, dentro de todos neoliberales, ¿no? Entonces hay un proceso colonial que nos ha hecho creer que lo único es lo menos peor, que la única vía es las elecciones, y que la otra forma de vida, autoorganizados en el territorio, produciendo lo que comemos, eso es una anécdota, eso solo puede pasar en alguna comunidad, pero nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Eso es resistencia, pero en algún momento hay que dejar de resistir. Ahora hay mucho ese discurso, hay que dejar de resistir. Yo digo, ¿y si la resistencia es otra forma de vida? Porque hemos estado viviendo al margen del Estado, organizando nuestra comida. Sí, no es que hemos dejado de ir a votar, pero no hemos creído que ese voto iba a resolver lo que queríamos resolver nosotras, ¿no? Entonces, si no es resistencia, si es otra forma de vida en realidad, ¿no? Al margen del Estado, ¿por qué tenemos que pensar, a mí eso también me parece colonial, en cómo resolvemos el problema de todo el país, cuando no podemos resolver el problema de nuestro propio barrio, ¿no? Y cuando resolver el problema del país no está en nuestras manos, está en manos de los partidos, de los que tienen, de las transnacionales, ¿no? Pero lo que sí está en nuestras manos es resolver lo que pasa en nuestro territorio. Y si cada cual resuelve lo que está en su territorio desde una mirada antisistémica, antipatriarcal, capaz podemos ir resolviendo lo que pasa en general en el país, en vez de concentrarnos todos en el debate electoral, los candidatos y todo esto, ¿no? El pensamiento decolonial, o como le llaman decolonial, yo creo que tiene cosas importantes, pero algo que no podemos hacer hoy, porque no alimenta la esperanza, es ponernos a discutir teóricamente si esto es decolonial o no es decolonial, o qué pensamos del poder o del postcolonialismo. No, lo que hay que discutir es esto que decían las compañeras. Qué dolor que sean nuestras propias compañeras que estén dentro del Estado. Para nosotros es un dolor muy grande que hayan sido nuestros propios compañeros
como el Evo y otros, los que han estado dentro del Estado y los que han traicionado un proyecto político y traicionado además desde lo más íntimo, ¿no? Desde no poder romper esa lógica machista respecto al cuerpo de las mujeres y las niñas. Eso mismo se repite pues en su acercamiento a las transnacionales, en sentarse con los empresarios. Entonces es muy doloroso porque todo el pueblo hemos caminado en ese proceso y hemos construido este país y esta discusión sobre el Estado plurinacional, la descolonización, para después mirarnos y darnos cuenta, bueno, que el Estado se lo comió. Muchas hemos declarado que ese proceso se ha muerto para nosotras, porque hace 10 años que nos siguen diciendo tranquilas, en algún momento vamos a recuperar ese proceso. No se recupera nada si no se profundiza la crisis, ¿no? Entonces, sobre lo que dice la hermana, cómo no conformarnos, yo creo que es eso, ¿no? Mirando las resistencias que tenemos, que hemos hecho como movimiento feminista, como movimiento de mujeres, como movimiento de artistas, como movimientos de educación popular, ¿no? Que en lo nuestro, en el territorio, hemos podido hacer cosas y vivir de otra forma y pensar de otra forma. Por eso están aquí, por eso estamos en esto. Creo que eso es posible y un poco alejarnos de esta mirada estatal, del control de gobierno, de lo que pasa, de lo que va a pasar en todo el Estado, ¿no? Porque en gran parte el control de esa maquinaria la tienen pues los grupos de poder, ¿no? ¿Cómo enfrentarlos desde el territorio? Porque por ahorita no los estamos enfrentando ni en el territorio ni en el gobierno. Entonces, por lo menos en algún lado los enfrentemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso yo podría decir que es para nosotros lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que hay elecciones y hemos decidido no jugarle a la elección, ¿no? Nosotras no creemos que hay que apostar al menos peor y seguir con lo que quede del movimiento al socialismo, cada vez peor el país. Y nos han dicho, entonces va a venir la derecha, que es peor. No sé qué es peor. Para nosotras siempre ha sido mejor que nos dispare un militar que nos dispare un compañero. Daisy. Gracias, me parece cruda esa reflexión y agradezco además esa crudeza porque estamos en un tiempo en el que también parece que tenemos que disfrazar el discurso para no parecer violentas, porque incluso la honestidad se confunde con violencia, como si la violencia no tuviera sus propias características. Yo honestamente creo que el tema de, por lo menos en Honduras, los feminismos en las calles siendo resistencia en el medio de la misma resistencia, también sacó en un primer momento una fase de los movimientos feministas que nos acercaron y nos llevaron a la calle. Eso se perdió también con la fragilidad del movimiento mismo de la resistencia, y creo que por ahí es donde quiero reflexionar e incluso preguntarte si vos considerás que esa fragilidad fue compartida en el movimiento de ustedes, porque aquí se resquebrajó la resistencia en un primer debate. En ese debate sí eran electoreros o sí éramos refundacionales, sí que queríamos hacer. Si queríamos irnos a la refundación del país y tener un Estado distinto, o queríamos entrarle a la dinámica de lo electoral y la recuperación del Estado. Pero honestamente me parece que la mayoría de la gente optó por el camino de la elección y el ejercicio refundacional también se perdió, y por ahí es donde quiero hacer la reflexión, porque estos compañeros y compañeras que se pierden o que se van o que están en el otro lado, también se van porque el movimiento no les está dando una respuesta como movimientos, incluso dentro de las feministas, como movimientos no estamos dando espacios de construcción real, nos volvemos violentas entre nosotras, hablamos mal de la otra, pero lo mismo pasa con el compañero, con el otro, pero además en medio de un ejercicio dictatorial, ¿verdad? Entonces el ejercicio me parece a mí de la recuperación del Estado democrático, entre comillas, porque
Yo creo que estos estados que tenemos realmente no son democráticos. Ajá, no hay ni estado ni democracia, pero como la recuperación es un ejercicio complejo que, que da una respuesta inmediata y pareciera que estamos seducidos también, seducidas por las respuestas inmediatas, cuando incluso la transformación nuestra personal es un proceso complejo que lleva tiempo, que lleva procesos, que lleva crecimientos, que lleva madurez, que lleva decrecimientos también, porque a veces retrocedemos. Y me llama mucho la atención lo que decías, no podemos ni resolver lo que está en el barrio, pero a veces no podemos ni resolver lo que está en nuestro colectivo. No podemos ni hablar en nuestro colectivo, no podemos hacerlo. Entonces, al final, la esperanza y la carencia, digamos, de respuestas prontas y rápidas, nos hace caer en la ilusión de que estamos haciendo algo. Y por ahí, eso no es solamente responsabilidad de los que se van, sino también me parece que es responsabilidad de los movimientos que no construyeron realmente un tejido social o una respuesta al bombardeo del tejido social, porque la ruptura del tejido social es una cosa intencionada. El que nos pongan a pelear entre todos es intencional, porque en realidad no les sirve que no estemos peleadas, no les sirve les sirve un montón que estemos peleadas y peleados entre todos y todas, porque así estamos más divididas, somos menos fuertes, no experimentamos, no hacemos, y en esta lógica de necesitar no solo esperanza, porque la esperanza pareciera que es un proyecto a largo plazo, sino de necesitar respuestas a corto plazo, el Estado pareciera que eso es lo que seduce, pero lo que hace es, vos decís generar un vacío, pero yo coincido con Naomi Klein, yo creo que en la política no hay vacío, que se llena de otra cosa. O sea, yo de verdad considero que cualquier vacío que dejemos se llena de algo. Y muchísimas veces es de algo terrible, es de algo que va en contra de nosotros y de algo que nos perjudica y que alimenta el odio a lo diferente. Por ahí lo dejo. ¿Reaccionás o alguien más? Si hay alguien más. Ajá, yo sí quiero, si alguien más no quiere decir algo, yo sí quiero decir, a ver, yo creo que una de las grandes dificultades, por lo menos en mi tiempo, en mi experiencia, digamos, de vida, en la que durante el golpe nos encontrábamos las feministas y a veces queríamos debatir alguna cosa, creo que una de las grandes dificultades de nosotras es que es bien difícil hablar sobre las ideas. Siempre estamos pensando que estamos hablando sobre las personas o las organizaciones, no sobre la idea. O sea, aquí, si yo te cuento, aquí hay varias compañeras, por ejemplo, que trabajan con el Estado. Y hay muchas compañeras, bueno, muchas no las identifico, ¿verdad? No sé qué hacen, qué no hacen, pero sé de compañeras aquí y quieren oír y quieren debatir, ¿verdad? Y no sé, con ellas nunca he tenido ese debate, pues, pero sí me ha pasado en el tiempo del golpe, sobre todo, que vos querías poner una idea y una compañera, no, es que vos estás diciéndome a mí, no te estoy diciendo a vos, debatamos la idea, ¿verdad? Esta idea, ¿no? De si nos sirve o no nos sirve, de pensar cuándo hemos estado en la democracia, qué mentira, qué traída de otro lado es, para pensarnos esto que vos decís, ¿no? Cuánta colonia andamos adentro, ¿verdad? Y lo otro es que pues sí, ¿verdad? Como todo el movimiento de las izquierdas, los que se quedaron en el Estado, los que se quedaron en el movimiento social y popular, creo que en general también padecemos del mal del salvacionismo, ¿no? Que es también súper colonialista. ¿Y qué vamos a salvar? ¿Verdad? Nos cuesta pensar, ser más humildes, siento en ese sentido, ¿no? De que sí es posible pensar en más pequeño, ¿no? Pero siempre queremos transformar el mundo, queremos, nos cuesta mucho
ser felices también en la idea de que apenas aportamos un poquito, pues, de que no estamos cambiando nada así, y siempre somos grandilocuentes, entonces, ¿verdad? También con la idea, ¿verdad? Y la forma en la que planteamos los grandes cambios que estamos haciendo. Me parece. Aquí estoy. Estoy sentada aquí. Me tocaba mucho lo que decías, como cómo vamos perdiendo compañeras en el camino al momento de compas que trabajan en el Estado, ¿verdad? Hay muchas compas que trabajan en instituciones, que trabajan en un montón de áreas, porque son compas que pueden dar mucho en estas áreas y que yo siento que pues se merecen este empleo porque pueden hacer algo. Pero no sé de dónde nace la división o del el sentido como que pierden ese sentido de pertenencia, de que empiezan a trabajar ahí y automáticamente como que te convertís en alguien que ya no pensás por las otras, o ya no pensás de dónde venís, o simplemente se te olvida que esa lucha que te acuerpó, ¿verdad? A llegar entre comillas, a este gobierno socialista o democrático, que nosotras sabemos que no es así. Entonces a mí me entra bastante conflicto como llegar a una reunión y encontrarme con estas compañeras que simplemente solo se perdieron en este camino, y que cómo yo hago, cómo simplemente yo no me pierdo yo también, en el sentido de ver a mi alrededor y decir, pucha, el feminismo está callado, no estamos avanzando, o cómo sigo yo adelante, o cómo seguimos, cómo yo también acuerpo a otras para que también sigamos creyendo en nosotras, cuando estamos viendo que estamos perdiendo a las que teníamos anteriormente, que no sé cómo explicarlo, sino como las que teníamos anteriormente que nos acuerpaban, que nos ayudaban, que nos decían como, ay, aquí sí podemos llegar, aquí estamos juntas, pero de repente ya no estamos, y ustedes están solas. Entonces, no sé, a mí me genera bastante tristeza y mucha confusión también en este camino, pues, de estos feminismos otros que hablamos, como, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? ¿Alguien más? Ay, bueno, todas esas cosas también nos han pasado por aquí, las hemos pensado, ¿no? Yo creo que hay toda esa despolitización de las palabras, las categorías. No es casual, el sistema lo que ha hecho es encubrir la estructura con esta idea de lo personal, ¿no? No solamente los derechos individuales, sino que todo es un ataque personal. Entonces eres racista conmigo porque yo soy aymara y tú eres blanca, y no miramos el sistema colonial, la estructura y todo. Eso es más fácil terminar en un discurso de las blancas o las indias, ¿no? El sistema se ha ocupado mucho de fragmentar todo ese discurso estructural que yo creo que sí había en los 70, en los 80, para convertir todo en un ataque personal hoy, ¿no? Pero pasa más en el feminismo, porque yo digo, si discuten un socialista, un comunista, un maoísta, no lo asumen como una cuestión personal. Pero dentro del feminismo, por ese feminismo liberal, por el asunto de que hay que cuidarnos, por el asunto de que hay que decirnos las cosas sin lastimarnos y no sé qué, no se puede hacer el debate político, ¿no? Y se asume que una está siendo agresiva, que está siendo violenta, hay una despolitización de lo que es la violencia, todo es violencia, entonces ya una no puede decir lo que piensa o cuestionar sin que se asuma que es un asunto personal, ¿no? Pero eso se resuelve discutiendo, eso se resuelve hablando,
porque si no, la otra es no hacerlo, entonces no sabemos si funciona, si hay forma de resolverlo, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestra experiencia, discutiendo y discutiendo, sí, entendiendo que unas dicen violenta y que tenemos que discutir, bueno, entonces, ¿qué es la violencia y todo eso? Sí hemos podido volver a encontrarnos y con estas compañeras que han terminado en el Estado, y también entender que no pueden estar en el Estado y asumir que siguen siendo de la organización. No, necesariamente estamos en dos lugares distintos. Unos están ejerciendo una función y tienen que cumplir con esa función, y nosotros seguimos organizándonos y exigiéndoles que hagan su trabajo, porque tampoco una les pide que acaben con el patriarcado hasta el domingo, sino que mínimamente cumplan con su trabajo, que mínimamente haya un presupuesto para la violencia, cosas mínimas, ¿no? Como ellas lo pedirían si estuvieran frente a una ministra, frente a una secretaria, frente a una directora. Pero nosotros lo hemos podido resolver discutiendo, arriesgándonos, ¿no?, a esas discusiones en las que también han habido fracturas y en las que hemos llegado a decirles, bueno, compañeras, si no pueden hacer nada ahí, entonces sálganse, porque aquí sí nos hacen falta. En la organización ustedes nos hacen falta, ¿no? Y ahí ya juega el poder, el sistema, el salario, porque finalmente es una comunidad, una tiene un salario mensual, nosotras que hemos vivido de todo toda la vida y que nunca hemos tenido un salario, bueno, y ahí ya son decisiones políticas, ¿no? No podemos tampoco obligarlas en esa decisión, pero también hay que ser honestas que se fracturan, pues, las compañeras, dejan de ser compañeras y seguiremos discutiendo ya como autoridades y excompañeras, ¿no? Eso ha sido nuestra experiencia dentro de estas discusiones del feminismo, ¿no? Y sobre lo que decían hace un momento, sobre los movimientos tampoco proponen, y claro, porque primero que nos fractura, el sistema nos fractura, ¿no? Segundo, que yo creo que hay varios momentos, ¿no? Las propuestas que tenemos las organizaciones y los movimientos muchas veces son tomadas, reducidas, ¿no? Pero ya después es difícil proponer cuando estamos fragmentadas, ¿no? Sin embargo, no creo que sea nuestra responsabilidad que quienes están en el Estado no estén encontrando cosas que hacer, porque entonces sí podrían proponer diálogos, incluso diálogos sabiendo que tienen sus limitaciones. Pero el poder lo que hace para poder ejercerse es romper, pues, ¿no? Usted es construir los alters, ¿no? Ustedes están en contra, nosotros estamos aquí. Entonces así es fácil, no tienen que responderle a nadie. El asunto es que los movimientos no proponemos, ¿no? Entonces, no sé, esto de que el movimiento convoque a hablar, de que no nos enfrentemos, es posible, pero aprendiendo de los otros países, de Bolivia, de Venezuela, aprendiendo de Brasil, el poder no escucha, pues. Podemos llegar a un proyecto mínimo con las compañeras, acuerdos, pero la transformación que nosotras queremos siempre va a ser insuficiente desde el Estado. Entonces, tal vez con esa claridad podemos dialogar sabiendo que nosotras lo que queremos es cambiar todo el sistema, y eso no lo van a hacer porque el Estado no lo va a hacer. Por más compañeras que sean las que estén dentro del Estado, podían hacer otras cosas, ¿no? Y finalmente nos preguntan por acá es, ¿cómo podemos comenzar ese diálogo? ¿Cuáles pueden ser estos primeros pasos para empezar a tener esas conversaciones? Y también para la gente que desee participar, cuando hagan su participación, si se pueden acercar al micrófono para que se pueda escuchar mejor y hablar fuerte. Entonces, eso nos preguntan, ¿cómo podemos comenzar? Bueno, no sé, en la experiencia de Bolivia, ¿qué pasó? Los primeros años fue la Asamblea Constituyente, teníamos propuestas, todo eso, muchas cosas se concretaron en el texto constitucional, pero después había que volver a la realidad. Y ahí empezó a haber el distanciamiento, y todo se quedó en fotos bonitas y solo un discurso, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es lo que le llamamos cumbres, ¿no? No sé cuál será el significado en otros países de cumbres, pero cumbres de la justicia, digamos. Hay muchas visiones de justicia. Aquí hay un Estado que quiere hacer una cosa con la justicia, nosotras queremos otra cosa, necesitamos hacer una cumbre para discutir si vamos a refundar la justicia, reestructurar la justicia o reformar la justicia. Pero a algún lado tenemos que llegar, por ahí no es el tiempo para refundarla, pero a algún lado llegaremos. Hicimos cumbres de justicia, cumbres de salud, para hacer un sistema de salud que sea distinto, que intentemos que sea menos colonial, ¿no?
Y estas cumbres sí nos sirvieron, porque tampoco es que todas las feministas pensamos igual, y están las organizaciones obreras y todas, pero las cumbres nos sirvió para volver a discutir con las autoridades, con quienes del movimiento obrero estaban en lugares del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para saber claramente que ellos pueden hacer una cosita y que nosotras queremos cambiarlo todo, pero nos sirvió como espacio de discusión política, para rearticularnos, para fortalecer nuestros proyectos, para saber que no queremos lo mínimo, nosotras queremos realmente una vida digna, ¿no? Entonces, así nos sirvió. No sé si funciona así en los otros países. No sirve para resolver, pero sirve para reafirmarnos en este momento donde no hay certezas políticas, en este momento en lo que para mí, de como fuera, hay que movilizarse, hay que dialogar, ¿no? Porque si no, el individualismo va a ser peor y vamos a estar cada cual en su gueto con su teléfono y su tarjeta de crédito, y ahí nos habremos perdido, pues, ¿no? Sí, total. Creo que podemos regresar a algunas de las certezas que tenemos para empezar en este camino. Te quiero leer un comentario que nos hace Iliana Aguilar, que dice: hay muchos patrones que descolonizar dentro del movimiento feminista hondureño, desde el clasismo y racismo internalizado, los feministómetros que abundan un montón y el tema de la cooperación internacional al imponer siempre terminologías conceptuales con lógica blanca, blanca con K, que buscan y tapan o llamar más bonitos a la violencia, como maquillarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no las cuestionan y solo las seguimos adaptando a la cotidianidad? Nos preguntamos cómo tejer un feminismo que conecte con la red de la vida y los orígenes de la resistencia con la decolonialidad como principio. Bueno, para nosotras ha sido renunciar en nuestra vida personal y organizacional. No vamos a acumular dinero, no vamos a tener un trabajo fijo, no, porque no hay forma, si no tenemos que acceder a un financiamiento, sacar personería jurídica y después a otro financiamiento más grande, y después nos perdimos en la institucionalidad, ¿no? Nosotras, bueno, esa fue nuestra decisión. No sé si es posible hacer otras decisiones, pero una no puede estar dentro de las ONGs, no puede acceder a sus pequeños financiamientos sin institucionalizarse de alguna forma, sin darle su fuerza ahí en vez de estar en la lucha que es urgente en otros territorios ahora, ¿no? Y esa sí me parece una denuncia que hay que hacer urgente a cómo se manipula, cómo la cooperación está fragmentando los movimientos sociales, está poniendo temas, discursos, ¿no? Que no son necesariamente las discusiones que estamos haciendo, está despolitizando las discusiones que estamos haciendo sobre el territorio, sobre la vida, sobre el propio feminismo comunitario. Cuando hablamos de cuerpo-territorio, ahora todo es cuerpo-territorio. Las ONGs, los estados, las tesis académicas, la universidad hace cuerpo-territorio. Es una despolitización de algo que nos ha costado la vida, que atraviesa realmente nuestros sueños, nuestras resistencias, los territorios, nuestros cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una decisión indispensable, pues no es posible ser parte de la cooperación y querer hacer la revolución, por lo menos para mí en este tiempo. La institucionalidad te agarra muy fácilmente, ¿no? Y no se puede con institucionalidad cambiar la vida. Algo que platicábamos en la tarde con Carla y quizás nos puedas contar un poco más al respecto es qué es nuestro posicionamiento y qué es nuestro proyecto político. ¿Qué es mi posicionamiento, por ejemplo, como persona no binaria, como lesbiana, como feminista, diferente a mi proyecto político, a lo que yo quiero hacer quizás desde estos lugares? ¿Van de la mano? ¿Son separados? ¿Qué viene primero? ¿Y cómo están enlazados? Ahora sí que no entendí la pregunta. ¿Cuál es esa diferencia entre nuestro posicionamiento político y nuestro proyecto político? ¿O cómo se entrelazan, cómo se juntan? Bueno, no sé. Para nosotras, desde nuestra experiencia, nuestro posicionamiento político es como feministas comunitarias. Así hemos caminado muchísimos años. Y después, como antipatriarcales, porque nos dimos cuenta, como lo han dicho también, que dentro de las propias organizaciones se reproducen lógicas jerárquicas de violencia y otras de complicidad con los estados y con todo, que hay que ser realmente antipatriarcales, ¿no? Entonces, ese es nuestro posicionamiento político, personal, íntimo, sexual, afectivo. Es que una no puede
hacer solamente las cosas de la casa para afuera, digamos. Esta es una transformación de todo hasta lo más íntimo, ¿no? Hasta la forma como crías, la forma como tienes relaciones sexuales, afectivas, políticas, de organización, ¿no? Y eso, por supuesto, si una hace eso, te exige pues tener un proyecto político. Eso no solamente es vivir el día a día hablando del feminismo, es un proyecto político. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo enfrentamos este sistema? ¿Hacia dónde estamos yendo con esto que estamos planteando? Y para nosotras eso fue la descolonización del tiempo que decía la Carla, es a dónde estamos yendo, de dónde hemos venido, a la comunidad donde podemos autoorganizarnos, donde tenemos que comer, donde no tenemos que preocuparnos que tenemos más trabajo, o que queremos hacer más trabajos para juntar más plata, para hacer esto, para hacer lo otro, donde tenemos tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para criar, ¿no? Y esa es una gran diferencia que hay entre la idea de proyecto político de izquierda y el proyecto político de los pueblos. Ese fue un gran desencuentro en el caso de Bolivia. La izquierda decía hay que tomar el gobierno y hacer un Estado plurinacional. Y los pueblos originarios decíamos, bueno, con que nosotros tengamos aquí nuestra autonomía, bien, cada cual que se vaya arreglando. No queríamos tener un modelo de gobierno para todos los pueblos, ¿no? Porque no se puede. Porque no puedes controlar eso, pero sí puedes autoorganizarte y controlar tu territorio. Para nosotras es eso, ¿no? El proyecto político es la comunidad de comunidades, y no solo por la palabra comunidad, que está también tan despolitizada en muchos casos, sino la autoorganización, la autodeterminación. Eso que han hecho ustedes en el 2009 frente a un golpe, eso que han seguido haciendo frente a un Estado que no responde, que no resuelve, ¿no? Eso para nosotras es la autoorganización. Tal vez la autoorganización no es una vida toda tranquila, sin ningún, no sé, pues sin nada de violencia, sin problemas, pero la posibilidad de resolver nosotras, de discutirlo y de ponernos de acuerdo, eso es para nosotras la comunidad, como proyecto político. Adriana, ahí quizás es que hay un artículo, una cosa que a vos te entrevistan, y vos decías eso, ¿verdad? Ser negra, ser joven, ser indígena es una posición política, pero no es un proyecto político. A eso se refería Yanis, ¿verdad? Y yo entendía, pues, que era esto, pues, o sea, no basta enunciarte, no basta, porque incluso de esa enunciación es precisamente que hacen provecho toda esta blanquitud, toda esta institucionalidad, toda esta folclorizan, ¿verdad?, a los pueblos, también a las jóvenes las ponen como aparte, rebaño, ¿verdad? Las jóvenes por un lado, las otras por otro lado, y que entonces hay un lugar de enunciación, ¿verdad?, que es cierto, te posiciona, ¿verdad?, te hace decir yo soy negra, yo soy una mujer adulta, lo que te corresponda. ¿Mande? Lesbiana, ajá, o sea, ¿verdad?, enunciarte desde un lugar, pero sin proyecto político, ¿no? Sin que eso signifique, bueno, entonces nos juntamos para pensar que el lesbianismo no se trata solo de me gusta otra mujer, o, ¿verdad? Es más que eso, ¿no? Y así, ¿no? O sea, no es solo soy negra y mi gastronomía es esta y toco, ¿verdad?, bailo punta. No, ¿verdad? Es un pueblo, es su saqueo, es también el ejemplo que nos están poniendo de construcción de autonomía. Y de ahí yo, volviendo a esa reflexión que hacía vos antes, a mí sí me parece, además vos estás platicando con gente que vive en una ciudad, ¿no? Vivimos en la capital, tenemos, por más que querramos y conozcamos y también por momentos pasemos días en comunidades, nosotras somos mujeres y compañeras de ciudad,
Qué lástima, ¿no? Porque, pues sí, ¿verdad? Hace más difícil encontrar y sentir que son posibles otras cosas. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio aquí cerca del centro y yo de verdad todos los días en la mañana que salgo y miro la cantidad de basura que está tirada en la calle, yo me pregunto cuándo yo voy a hacer algo con la comunidad, ¿verdad? Yo ahí vivo, pues, voy a tener 3 años de estar viviendo ahí y qué cosas hace una para que su vida de su entorno, por lo menos eso, pues, sí pase por, por la convivencia que tenés con la gente con la que vive a tu lado, pues, ¿verdad? Y no estamos esperando que el alcalde vaya a poner un basurero ahí para que la gente no tiremos la basura donde la tiramos, pero las moscas no llegan al plato del alcalde. Y no estoy diciendo que no hay una responsabilidad y que también hay que exigirla, ¿verdad? Pero también tiene que haber una actitud distinta. Y creo también que las personas que hemos vivido procesos organizativos y tenemos y hacemos parte de espacios, pensamos que ahí se reduce nuestra forma de entender hacer la política, porque es en este espacio, ¿verdad? Yo lo hacía ahí con las feministas, pero en el barrio yo vivo en el basurero, porque nos falta ese sentido que se pierde también mucho en las ciudades, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Porque también siempre alquilamos, nunca es que somos de ese lugar, sino que andamos ahí, vivimos un tiempo en un lado, después en otro. Son muchas cosas, pero sí pienso que son cosas a las que hay que devolverles la atención y de las que hay que hablar y que tienen que ser parte de nuestro cuestionamiento. Eso es caminar también los feminismos, como nos pasas invitando vos. Sí, esto que tú decías es muy importante sobre la identidad, ¿no? Lo que ha hecho el sistema es fragmentarnos así, y entonces aquí las lesbianas, y aquí las feministas, y aquí las mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo ese discurso de Milei está muy fuerte la marcha porque ha atentado contra las personas LGBTs, ¿no? Pero también atenta contra las feministas y también han violentado y reprimido a los jubilados. Pero el sistema se encarga de poner la mirada en algún lugar y entonces las lesbianas peleando por las lesbianas y cada cual así en su pedazo, ¿no? Y a eso nosotras nos referíamos nosotras somos aymaras para recuperar nuestra memoria ancestral, pero para hacer un proyecto político que no es solamente de aymaras, es con todas las personas, seres, con la naturaleza, ¿no? Porque no podemos caer en esa lógica identitaria que fragmenta del sistema y que así se instrumentaliza y así tenemos un parlamento, un gobierno diverso de todos los colores y representado supuestamente con gente ahí que ni nos representa, ¿no? Aunque sea aymara o aunque sea lesbiana. Entonces, el proyecto político es fundamental y para nosotras la identidad es nuestro posicionamiento frente al poder y nos sirve para tener claridad sobre el proyecto político, ¿no? Algo muy importante es este binarismo, romper este binarismo en cuanto si nosotras decimos comunidades que no nos importa el Estado. No, por supuesto, el Estado existe y hay que seguirle cuestionando y hay que seguirle exigiendo, ¿no? Pero no podemos poner ahí todas nuestras energías ni pensar que nos va a responder. Hay que exigirle, pero también hay que ocuparse de la basura, como decías vos, Carla, ¿no? ¿Y qué pasa con las ciudades? Yo no creo que haya una posibilidad de un proyecto desde las ciudades, ¿no? Sino es como las ciudades se pueden repensar, ¿no? No sé, habrá que romper un pedazo de la gran carretera para empezar a producir ahí, porque un gran problema es que si no producimos lo que comemos, no hay posibilidad de romper esas desigualdades. Siempre va a haber mujeres campesinas, niñas, hombres, negros e indígenas que van a estar produciendo lo que comemos en nombre de la revolución. ¿En nombre de qué? Entonces, para mí, esta es una responsabilidad fundamental, la recuperación del territorio, y la ciudad también es un territorio, debajo del asfalto también hay tierra que produce.
con la que tenemos que encontrarnos, ¿no? Esa es una necesidad desde las ciudades, ¿no? Porque si no es poner mucha responsabilidad en los pueblos que están fuera de las ciudades, que concentran no solo el poder, sino también la pobreza, el empobrecimiento, la migración, ¿no? En las ciudades hay que vivir en alquiler en cuartos cada vez más pequeños, y en el campo por lo menos hay tierra para vivir. Entonces no es que en las ciudades siempre se está mejor, sino que las ciudades le tributan un poco más al sistema, ¿no? Pero bueno, con romper un pedazo de carretera podemos estar empezando. ¿Oíste, Adriana? Que ya están rotas las calles, entonces que solo hay que aprovechar ahí el hueco para poner... Sí, para sembrar. Buenas noches. Adriana, esa es como una pregunta más directa a usted. A mi perspectiva, en los últimos años, la visibilidad del movimiento feminista aquí en Honduras, por lo menos, a mí me parece que ha disminuido. Y con ello siento que la percepción del impacto en la sociedad de lo que es el movimiento feminismo. Ante este panorama que yo le estoy poniendo de Honduras, ¿qué estrategias o acciones considera que podríamos adoptar como comunidad feminista para fortalecer nuestra presencia, generar mayor incidencia y recuperar espacios de lucha? Porque siento que en los últimos años lo que ha pasado es que somos tan susceptibles en las redes sociales a ver lo que pasa alrededor del mundo, lo que está pasando en Congo, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Gaza, que es como que muchas personas al mirar todo ese sufrimiento es como que sienten como que ya no les afecta mucho, porque, o sea, tanto está ocurriendo alrededor de todo el mundo, que es como que hay gente que ahorita el celular nos conecta a todos. Entonces yo puedo saber lo que está sucediendo en Congo, yo puedo saber lo que está sucediendo en Gaza, y es como que muchas personas, en lugar de sentir esa empatía, sienten como que, ok, o sea, como que ya no les hace, como que ya no les afecta mucho de tanto que está ocurriendo. ¿Cómo podemos reavivar el activismo feminista y movilizar a más personas en un contexto sociopolítico que muchas veces, por lo menos a mí, me desmotiva y es como que me apaga ver cómo y me desalienta ver cómo esa falta de lucha, esa falta de unión que hay a veces en Honduras? Entonces, ¿qué consejo usted nos podría dar a los hondureños como comunidad que quieran reactivar ese movimiento? Bueno, esto de las redes no solo que nos desmotivan y que nos frustran, sino que nos quitan el tiempo. Ya uno está 5 horas en las redes y entonces ya no hemos ido ni a la marcha, ni nos hemos organizado, ni nada, ¿no? Es un serio problema el de las redes, y por eso es tan complejo también que los proyectos que hay para las feministas sean de hacer cosas en redes, podcasts, videos, TikToks, ¿no? Y cuando lo que necesitamos es estar en las calles, ¿no? Entonces esas son decisiones políticas que hay que hacer y convocarnos, ¿no? A la calle. Si bien no es tan visible hoy el movimiento feminista o se ha debilitado, es pues por el sistema y por toda esta instrumentalización que se ha hecho. Miren la mitad no sé si la mitad, pero tantas feministas que pasaron de la calle al gobierno en el caso de Chile, que pasaron de la calle al gobierno en el caso de Argentina, de Alberto Fernández, y además para hacer un papel terrible. Entonces, por supuesto que eso ha debilitado al movimiento feminista. La mitad se ha puesto a trabajar en el Estado y la otra mitad nos hemos frustrado por lo mal que han trabajado en el Estado. Entonces, pero es una responsabilidad fundamentalmente del sistema, yo creo, ¿no? Que nosotras hacemos la resistencia y hay que debatirlo, pero el sistema siempre ha hecho eso con el movimiento feminista, con las izquierdas, con la educación popular, como lo que yo decía, ¿no? No sé qué exactamente podemos hacer, pero sí sé qué cosas no deberíamos hacer, ¿no? Un gran riesgo que yo veo es esta academización del movimiento feminista, ¿no? Hace
hemos tenido una asamblea aquí hace una semana, y en la asamblea todos discutían sobre que la marcha tenía que ser interseccional, que el cartel tenía que ser interseccional, que todo tenía que ser decolonial, pero nadie dijo quién hacía el cartel, quién traía las telas, quién iba a traer las piedras, quién iba a poner las pinturas, como las marchas de siempre, como las marchas que eran para salir y no para exhibir tu último diplomado de decolonialidad. Entonces, algo que no podemos hacer es hacerle el juego a esta academización del movimiento y tener estas discusiones en la asamblea. Hablemos de cómo vamos a tomar la calle. Y bueno, en otras charlas podremos exhibir lo último que hemos estudiado, porque también a otros les deja de generar placer, ¿no? Pero la asamblea es para destruir el sistema, y esa es la cosa que hay que alimentar. Entonces, eso sí podría decir que no deberíamos hacer, ¿no? Eso, hermanas. Creo que ya sí, sí está encendido. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, yo creo que ya lo has dicho, pero yo quiero que lo reiteraras. Espérame, solo encuentro, es que yo anoto y después no me acuerdo dónde lo anoté. A ver, nosotros recién hicimos con Melissa Cardosa una cantada y decíamos juntas no, pero revueltas. Precisamente un poco con esta necesidad de decir que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y vos lo has venido diciendo. Pero vos también ahí en una parte de esa misma entrevista que recién leí tuya, vos decías que había necesidad de coordinarnos. Y yo, por ejemplo, recuerdo mucho con Berta Cáceres. Berta decía, la unión, unida, ¿verdad? Porque antes decíamos unidas, ¿verdad? Bueno, unidas, ¿cómo? Eso también es bien blanco y es bien de las derechas. Entonces digo, juntas, juntémonos, ¿verdad? Bertita, yo de Berta recuerdo mucho esa palabra, juntémonos, ¿verdad? Y me hizo mucho ruido ahora que vos decías, coordinémonos, ¿verdad? Porque es que las palabras importan, dicen muchas cosas. Entonces vos decías que frente al avance del extractivismo, del fascismo, de todo eso, lo que teníamos que hacer era, o eso entendí yo, era coordinarnos, ¿verdad? Y es bien fácil decirlo, y es bien difícil hacerlo, porque además también aquí somos bien pocas, ¿verdad? No somos, bueno, creo que en ninguna parte, ¿va? En todas partes somos pocas, pues las feministas no es que, ¿verdad? Abundamos y en cada lugar seamos, aunque hay, ¿verdad? Hay una Argentina, un Chile, donde hubo en determinados, o ha habido en determinados momentos cosas más grandes, ¿verdad? Pero aquí casi que somos las mismas ya ratos, aunque hay bastantes compañeras jóvenes, ¿verdad? Bastante más jovencitas, pero de allá vemos un grupo, digamos, ¿verdad? Por lo menos yo estoy hablando de la capital, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? En esta reducido pueblón. Pero para mí eso como reiterar esa parte, ¿no? De cómo nos juntamos, de cómo nos coordinamos, de qué cosas no vamos a sentarnos a... Es perder el tiempo, pues, sentarnos a hablar con determinadas compañeras. Yo, por ejemplo, ahorita con la movilización del 25 a la que no asistí, ¿verdad? Y a de la que no me siento convocada desde hace un tiempo para acá, de verdad yo veo a las compañeras y siento que al final las usan un montón, pues porque todo ese feminismo estatal simplemente las mueve, las lleva a la calle para que hagan bulto, más fuerte, para que hagan bulto, pero
y les dicen cosas como, señora presidenta, no nos ha cumplido nada, pero no estamos en contra suya, ¿verdad? O sea, y siempre ese discurso componedor, ¿verdad? En lo público que cada vez hastía más, ¿verdad? Y esa reacción también de que aquí ser lo peor de la derecha, supuestamente ser cachureco, ¿verdad? Que es así se le dice de manera despectiva al Partido Nacional, que es el que estuvo en el tiempo de la narcodictadura. Entonces, cuando vos haces una cosa chueca, corrupta, es una cachurecada. Y vieras cuántas cachurecadas se han hecho en estos últimos años, ¿verdad? Pero no se puede decir, ¿verdad? De hecho, me imagino que en la transmisión en Facebook tengo con muchos hates, con lo que me preocupa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque estás atentando contra el proceso, el proyecto político. Ya de todo esto ya hablamos. No estoy diciendo cosa nueva, ¿no? Ya esto es lo que hemos estado machacando. Pero sí creo que hay que cerrar puntualizando algunas cosas y sobre todo yo siento y yo le digo a las compañeras, es que es una cuestión, a mí incluso a veces yo suelo decir cosas incómodas, ¿no? Y como, ay, qué valiente compañera, usted dice por nosotras lo que nosotras estamos sintiendo. Pues yo no lo digo para ser valiente, yo lo digo para que otras compas y otros compas también lo digan, pues, para que vean que se puede decir. O sea, que no pasa nada, ¿no? O sea, está bien ser incómodas, está bien, pero no, la felicito, compañera, viera que yo estoy pensándolo, pero lo pienso, díganlo. Y atrevernos, pues, no está mal, es necesario. Y aquí hay una cosa bien peligrosa. Aquí se imita mucho lo que hace Daniel Ortega, lo que significa que si se renueva el periodo, ¿verdad? En las elecciones vuelve a ganar libre, o bueno, vuelve a quedar aunque no gane, porque aquí quién va a ganar, pues, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que no, que nadie elige, que la democracia es mentira, ¿verdad? Pero entonces, si vuelven a quedar, va a haber persecución, de verdad, a palabras como la que ahorita estamos expresando. Persecución real, ¿verdad? Criminalización, judicialización, eso va a pasar. Y además también Bukele, que es el segundo dios, ¿verdad? Del socialismo democrático, y aquí están a la orden, están haciendo una cárcel, dicen que la van a hacer en una isla, van a destruir una isla, que es una reserva, ¿verdad? Natural, para hacer una cárcel, y van a hacer otra en La Mosquitia, que es también una zona importante de reserva natural, y van a hacer una cárcel, ya dicen que es para 20,000 personas, el pueblo misquito está en oposición a la cárcel, se está movilizando en oposición a eso, y el movimiento feminista, que debería de tener ahora más que nunca una palabra antimilitarista, una palabra frente a toda esta oferta carcelaria, ¿verdad? Y de inversión del recurso del Estado para becar a jóvenes para que estudien para ser policías. Aquí hay becas para que aprendan a matar y después les dan un trabajo y un salario de 20,000 empiras para que sigan jodiéndonos en las calles. Y el movimiento feminista no dice nunca nada respecto a ese posicionamiento necesario, urgente, antimilitarista y anticarcelario, ¿qué palabra es la que corresponde? Pero esas dos amenazas enormes, ¿verdad? Hay que, sin ninguna reacción. Entonces yo quiero ir cerrando, por lo menos en mi participación, alentando a las compañeras a perder el miedo a decir, a pensar también que ahorita todo el mundo anda ahí, ay, qué miedo, se van los gringos, se va la cooperación, USAID ya no va a soltar un billete, pues repensémonos, ¿verdad? O sea, que sirva para pensar cómo
vendamos, o sea, que hagamos algo, ¿verdad? Cerveza, aquí en La Ilimitada vendemos cervezas para eso, ¿verdad? Pero no puede ser que eso nos tenga tan, claro, es normal, pues, ¿verdad? Hay organizaciones que tienen planilla, que tienen, no digo que no, pues, pero tiene que ser un momento para ponernos a pensar, para activarnos, no para agüitarnos, pues. Eso. No sé si hay alguien más o yo también para ir cerrando. Ah, sí, no se preocupe. Tengo un micrófono, ya nací con el micrófono. Entonces, bueno, compartirle que desde el inicio de esta izquierda hondureña, creo que todas caímos en una gran expectativa, porque hay que decir la verdad, quizás algunas no lo quieran aceptar, pero sí tuvimos mucha esperanza desde el plan de gobierno que presentó la presidenta, desde su discurso de toma de posesión. Y bueno, están las compañeras de por medio que efectivamente se fueron a trabajar al Estado, ¿verdad? Y ha sido difícil porque al inicio, como bien usted hizo una radiografía de la experiencia, me imagino, vivida en Bolivia, y así sucedió. Al inicio nos reuníamos, luego ya después ya se fueron tomando su posición, ¿verdad? Como empleadas del gobierno. Y nosotras ya después ya no contestan efectivamente los teléfonos, aunque depende quién sea quien la llame, ¿verdad? Porque si es una compañera de las feministas históricas, de alguna institucionalidad famosa, pues sí contestan, ¿verdad? Entonces sí, o sea, y esto también está la clase y está toda. Hay niveles, exacto. Hay niveles. Entonces, todo eso. También hay otra situación, sí es importante la juntada, es importante tengamos la posición que tengamos, aunque tengamos esas diferencias y aunque cada quien jale por su lado, ¿verdad? Porque definitivamente hay situaciones difíciles, compañeras que efectivamente se han colocado al lado de todas las decisiones gubernamentales, ¿verdad? Y han callado y han sostenido todos estos abusos, todo este despelote que hay. O sea, definitivamente es tremendo. Y cuando uno ejerce su criticidad, pues ya lo marginan, lo discriminan, lo estigmatizan. La compañera, una de las primeras compañeras que tomó la palabra aquí, decía de la ministra de ser mujer, ¿verdad? De la Secretaría de la Mujer. Y pues bueno, una de las experiencias que tuvimos las ecuménicas, somos de ecuménicas por el derecho a decidir, ¿verdad? Mucho gusto. Fue al inicio del gobierno en una actividad para hablar de democracia, Estado laico y ¿cuál era el otro tema, Carla? Usted que participó de panelista. Democracia, Estado laico y no recuerdo. Ya, eso fue al inicio del gobierno.
Sí, imagínense, no recuerdo. La situación está que la ministra llamó al hotel para cancelar la actividad. Nosotras no recibimos fondos del gobierno. Y fue tremendo lo que sucedió y desde ahí caímos en desgracia, ¿verdad? Entonces, desde ahí, porque tuve que buscar el apoyo de la red de defensoras, de la oficina del alto comisionado, en fin, porque temíamos que en actividad llegaran los colectivos del partido que está gobernando. A tal grado llegó el asunto, ¿verdad? Entonces, después me estigmatizaron como la depredadora del gobierno. Eso lo ha manifestado públicamente ministras de Derechos Humanos, la actual ministra. Entonces, es difícil, no es lo mismo verla pasar que platicar con ella, por lo que dijo la compañera acá atrás, colega, de que efectivamente hay niveles. Entonces, nosotras hemos decidido articularnos con quien realmente ejerza un nivel de criticidad independiente y autónoma. Porque efectivamente hay un lado del feminismo que está captado completamente por la institucionalidad de este gobierno. Y por otro lado, pues están las otras compañeras que nos dicen, no hablemos nada, porque no queremos destruir o atacar a la presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, quería contarles algo de la PAE, de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que es lo mínimo, como decías tú, lo mínimo. Y no es que nos hemos conformado, pero es nuestra realidad. Nos dijeron prácticamente una de las voceras feministas que está del lado de toda esta gobernanza, compañeras, conformémonos. Eso es lo único que vamos a conseguir. Es lo único. Y la PAE ahorita está haciendo, pues hay un juicio. Ya esto es público y por eso les puedo decir ya que esto es público. Hay un juicio contra la PAE, una organización religiosa provida, le colocó una demanda y estamos a punto de que ya la PAE sea prohibida en el país por mandato judicial. Ya no es cuestión de un acuerdo ministerial, que era mucho más fácil. Yo me pongo a analizar internamente. O sea, demandaron a la presidenta por esa decisión, pero el gobierno tenía que contestar la demanda con todas las de ley. Pero yo miro una falta de voluntad política y una intencionalidad detrás de todo esto de que perdamos el juicio, porque la contestación fue pobre, fue tardía. La persona que pusieron a defender este juicio es una persona que lleva 3,000 demandas del gobierno. O sea, ¿cómo se va a concentrar en una demanda cuando lleva 3,000? En fin, o sea, ya nosotras sabemos que vamos a perder el juicio. Va a quedar otros pasos a seguir, la apelación, casación, etc. Esto va para largo. Entonces, ¿qué sucede? No es nosotras las que teníamos que haber contestado a esa demanda, porque no es a nosotras que nos demandaron, sino a la decisión del Ejecutivo. Es bien complejo, compañeras, pero probablemente hasta eso pronto lo vamos a tener judicializado, así como tenemos penalización total con el aborto y elevado a rango constitucional, que la única forma
de quitarlo de ahí como artículo pétreo en el que lo convirtieron, es con una constituyente que no se va a realizar ni en este gobierno, ni a saber en cuántos siglos van a pasar para que eso de verdad suceda. Entonces, es bien difícil estar adentro del movimiento y callarse un montón de cosas por no incomodar, o como decías tú, por no fragmentar. Y a veces las decisiones que tomamos es mejor de apartarnos, pero no sé si eso es lo mejor, porque ya ves, Carla dice, yo no fui a esa movilización, como que no se siente representada ahí, y todo, qué sé yo, pero en realidad es difícil articular en el ambiente en que nos tienen totalmente desarticuladas, desmovilizadas, y que cada quien está jalando para su lado. Es difícil. Gracias, compañera. Creo que está fallando la señal ahora. ¿Ahora se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno. Bueno, ya para ir cerrando, primero agradecerles que hayamos podido encontrarnos. Creo que son muchísimas cosas que hay que discutir y que además tenemos en común, ¿no? En el caso de Bolivia también, nosotras presentamos muchas organizaciones, movimientos de mujeres, presentamos un recurso de inconstitucionalidad de la penalización del aborto, y el gobierno, las organizaciones sociales se comprometieron y al momento del momento no apoyaron y no hubieron los elementos legales, bueno, como está pasando con ustedes. Pero en este coordinémonos que decía la Carla, les dijimos, bueno, ustedes no van a ayudar, entonces por lo menos no jodan. O sea, no opinen, no generen un discurso contrario, no quieren ayudar, pero no jodan, porque eso ya es imposible, ¿no? Entonces no quieran que sigamos diciéndoles compañeras, y además de no ayudar, no nos permiten hacer lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, a ese coordinémonos yo me refería en esa entrevista, que hay necesidad de hacerlo. Tenemos grandes diferencias, pero esta es una necesidad urgente de sobrevivencia frente a la destrucción del territorio, frente al atentado contra nuestros cuerpos, contra los pueblos mismos, ¿no? Entonces, sí es posible de repente este coordinarse, ¿no? En el caso de Bolivia así logramos algunas cosas, ¿no? Mismo con las compañeras de las ONGs y de la institucionalidad, les dijimos, miren, no necesitamos todos sus refrigerios, en un acto de honestidad necesitamos esto. Ayúdennos a hacer esto, que es lo que necesitamos estar en esta cumbre. Dejen de capacitarnos, que no va a ninguna parte. O sea, sirve para sus índices y lo de ustedes, pero necesitamos esto. Total, que lo único que ponen es el refrigerio. En vez de ponerlo aquí, pónganlo aquí y ya está. Lo demás nos vamos a encargar nosotras. El gobierno no puede ayudar, entonces no estorbe. Es posible coordinar algunas cosas, y no solo que es posible, sino que es necesario. Es necesario a pesar de las diferencias que tengamos. Y realmente eso no es una unidad, porque la unidad o el encuentro, la juntanza va a ser política, va a ser de quienes queremos acabar con el sistema. Pero como no todas queremos acabar con el sistema, y el sistema está acabando con nosotras, sí necesitamos coordinar cosas mínimas para seguir haciendo camino, ¿no? Yo creo que sí, eso sí es posible, coordinar esas cosas mínimas en estos tiempos. Y también asumir que la crítica es incómoda y que alguien tiene que ocupar ese lugar, ¿no? Nosotras dijimos, tiene que haber crítica, y después las que eran críticas ya no eran tan críticas, entonces decidimos ser las críticas dentro de la crítica, o sea que se puede poner peor y hay que estar dispuestas
alguien tiene que estar ahí recordándonos que nosotras no queríamos una ley, nosotros queríamos un mundo distinto, un país distinto, no solo una ley, no solo un presupuesto, no solo una declaración, no solo, no sé, no esas cosas pequeñas. Alguien tiene que recordarnos que hay proyectos mínimos, pero que hay un proyecto máximo, que es un mundo sin patriarcado, un mundo en el que podamos vivir dignamente, ¿no? Yo creo que eso es posible. Y también, a pesar de que a mí me cuesta mucho porque el Estado se nos ha metido tanto en estos apenas 20 años, que cuesta mucho pensar fuera del Estado. Pero si miramos hacia atrás, que es en realidad la circularidad del tiempo, nos preocupa el futuro, pero eso no sabemos, no podemos tener ningún control. Pero sí tenemos control sobre lo que hemos hecho. Y hace 20 años no todos estábamos hablando del gobierno. En Aviala había grupos organizados haciendo comunidad, grupos armados. No todos estaban apostando a que el gobierno lo iba a resolver todo. Hace 20 años, no han pasado 200 o 300 años. Y tenemos una memoria ancestral sin gobierno, sin partidos, sin democracia, de autoorganización que está en nuestro cuerpo, ¿no? Y que además es una memoria genética, no solamente son historias, ¿no? Entonces creo que ahí está la esperanza, ahí está la posibilidad en las comunidades que existen, en las organizaciones que seguimos en resistencia, en las que decidimos ocupar el lugar de la incomodidad y hacer la crítica, ser estigmatizadas, pero sabiendo que no es una cuestión personal, es una responsabilidad política. Alguien tiene que decir cuando estamos equivocando el camino, aunque sea muy incómodo para todos quienes están queriendo seguir ese camino. Bueno, eso yo puedo compartir desde la experiencia aquí y agradecerles y decirles que son necesarios estos encuentros de pueblo a pueblo para seguir aprendiendo de nuestros caminos, hermanas, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes, Hichisincama. Gracias. Gracias.